Albina Nuri, el oráculo. El chico tenía unos 8 años con aspecto de verdadero delincuente juvenil, harapos sucios heredados, cara mugrienta, cabello y manos grasientos. Carter le dijo exactamente eso cuando el niño comenzó a mendigar unas monedas. «Aléjate, mocoso, o llamaré a la policía». Pero el descarado pilluelo no cejó, siguiendo a Carter con la mano extendida y gimoteando. «Señor, tengo mucha hambre». Carter estaba aún más irritado de lo habitual ese día. El trabajo se había acumulado tanto que se perdió su hora habitual de almuerzo, y cuando llegó al café resultó que los glotones empleados de las oficinas del centro comercial Downtown Plaza ya habían agotado toda la comida buena, dejando al hambriento Carter con pescado frito y papas hervidas que le repugnaban. Después de regañar al cajero y al gerente, Carter liberó un poco de tensión, pero eso no sació su hambre, así que tuvo que salir, tomar un café, papas fritas y una hamburguesa del camión de comida llamado Quick Bite Day. En realidad, allí la comida era sabrosa, y aunque Carter normalmente no comía comida para llevar, a veces hacía excepciones. Agarrando la bolsa de papel, Carter se dirigió hacia el edificio del centro comercial, y fue entonces cuando el insistente pilluelo callejero se le pegó. Carter ya lo había visto antes. El chico solía merodear por allí. Probablemente vivía cerca. ¿En qué estarían pensando sus padres? «¡Lárgate!», ladró Carter, y el niño, que seguía retorciéndose bajo sus pies, tropezó por el susto y cayó al suelo justo frente a él. El hombre agitó los brazos torpemente y soltó la bolsa. Esta cayó en el barro y se ensució por un lado. Carter la recogió rápidamente antes de que el contenido se arruinara, y durante los siguientes segundos el furioso Carter y el mendigo se miraron fijamente. El chico permaneció tirado en el suelo, hombros encogidos, esperando un golpe o una patada. «Ethan James», llamó una voz masculina. Carter se volvió y vio a su jefe parado en los escalones del centro comercial. Aparentemente acababa de llegar, bajando del auto. El conductor ni siquiera lo había estacionado aún. Carter miró con furia al chico, arrojó la bolsa de comida contra él en un arrebato de frustración y siseó: «Cómetela, mocoso». Luego, al darse cuenta de que no iba a almorzar después de todo, se dirigió hacia su jefe, quien lo esperaba. Carter trabajaba como jefe de departamento en una firma auditora. En el trabajo lo valoraban, uno de los mejores empleados, si no el mejor. Atento, meticuloso, nunca cometía errores y no los perdonaba en otros. Imperturbable como una roca, despiadado como una motosierra. Lo valoraban, pero no lo querían, precisamente por esas mismas cualidades. Carter sabía que a sus espaldas los colegas lo llamaban la parca, prefiriendo no meterse con él y evitando interactuar siempre que fuera posible. Calvo, demacrado, con ojos negros penetrantes y una boca estrecha como una ranura de correo, aterrorizaba a contadores descuidados, pasantes y compañeros. Carter salió del trabajo, como a menudo sucedía, uno de los últimos. Tras echar una mirada crítica a su escritorio impecablemente ordenado, apagó la luz y salió de la oficina. El taxi que había llamado ya lo esperaba. No tenía ganas de tomar el metro y había dejado su auto en reparación 2 días antes. El taxista intentó entablar conversación, pero cayó tras un comentario cortante del pasajero. Llegaron rápido, los embotellamientos habían terminado. Mientras viajaba, Carter, sin querer perder tiempo, llamó al servicio de entrega de su restaurante favorito y pidió la cena.
No tenía ganas de cocinar. El día había sido demasiado agotador. Al llegar a casa, se quitó los zapatos, colgó su abrigo cuidadosamente en una percha y fue directo al baño para lavar el día estresante y tenso. El agua caliente siempre lo relajaba y el aroma del gel de ducha de coco lo ponía de mejor humor. Así, al salir del baño y recibir su cena del repartidor que acababa de llegar, Carter estaba de casi buen humor. Eso significaba que, aunque no le dio propina al chico, no lo regañó por llegar 2 minutos tarde, ni llamó a su jefe para quejarse, limitándose a un comentario bastante inofensivo. Carter decidió cenar frente a la computadora que estaba en el dormitorio. Hacía años que no veía televisión y su válvula de escape, interlocutor y campo de batalla personal era YouTube. Carter estaba suscrito a varias docenas de canales, pero no tanto los veía como discutía con los creadores y otros usuarios. En el fondo, sabía que era como una adicción, pero no conocía otra forma igualmente efectiva de aliviar la tensión. Su cuerpo crónicamente no toleraba el alcohol. Tras la primera copa empezaba a sentir náuseas. Ni siquiera pensaba en drogas o medicamentos, no tenía pasatiempos. Y las mujeres. Tampoco funcionaban las cosas con las mujeres. Así que vertía su bilis en línea. Las diatribas de Carter podían desencadenarse por cualquier cosa, una respuesta a una pregunta de entrevista que consideraba poco inteligente, honesta o detallada, colocaciones de productos, un título de video que no coincidía con el contenido, acentos incorrectos en palabras, un atuendo o peinado de mal gusto del presentador, y así. Actuaba bajo el apodo de Inmortal, ya que en el trabajo lo llamaban la parca que hubiera ese paralelo, y probablemente era un dolor de cabeza constante para los creadores de canales. De vez en cuando lo bloqueaban, pero el Inmortal era inmortal por una razón. Resucitaba usando nuevas cuentas. Principalmente, Carter prefería canales políticos y de viajes, aquellos con entrevistas de personas famosas, donde podía despotricar contra anfitriones e invitados, y últimamente se había metido en canales de historias de terror. Había docenas de esos en YouTube, y a Carter le gustaba estimular sus nervios escuchando relatos escalofriantes. Luego, con no menos placer, regañando a los creadores por errores, entonaciones incorrectas, voces malas, finales fallidos. Siempre había algo que criticar. Era mejor si el creador no lo ignoraba, sino que empezaba a discutir. Entonces Carter enderezaba los hombros y lanzaba un ataque, dejando al descuidado narrador hecho trizas. Hoy, después de terminar su ensalada, papas y carne, Carter comenzó el postre y fue al canal de historias de terror, donde había recibido una notificación sobre un nuevo video, pero al empezar a escuchar, se dio cuenta de que no era una historia en absoluto. El creador del canal ofrecía a los oyentes jugar un juego con un místico oráculo que lo sabe todo sobre todos y les dirá qué les falta en la vida ahora mismo, qué hacer para alcanzar su meta. Para quienes no temieran charlar con el oráculo, sugirió seguir el enlace bajo el video a un sitio y proceder según las instrucciones. Las opiniones en los comentarios se dividieron previsiblemente. Algunos usuarios escribieron que tendría que ser un tonto para creer esa tontería. Otros desconfiaban de hablar con quién sabe qué. Un tercer grupo temía no al místico oráculo, sino a un virus muy real que podrían atrapar al ir a un sitio desconocido, mientras que quienes se habían arriesgado rebosaban de entusiasmo. Escribían que el oráculo era un verdadero milagro, daba consejos precisos, adivinaba todo con asombrosa exactitud.
Carter estaba desconcertado e incluso nervioso, lo cual no ocurría a menudo. Al principio quiso desatar una diatriba airada. ¿Para qué demonios publicas esta basura? Incluso escribió las primeras palabras en el teclado, pero luego algo dentro de él le dolía. Incluso el excesivamente dulce cupcake de vainilla con fresas sabía amargo como la corteza de roble. Carter tenía metas, por supuesto, y aquellas relacionadas con el trabajo y la carrera se lograban relativamente fácilmente, pero las otras, cada vez más a menudo, daba vueltas en círculos por su apartamento vacío y estérilmente limpio, y le costaba mucho convencerse de que era una persona feliz, realizada y autosuficiente. La soledad oprimía como una lápida y no había un alma en el mundo con la que quisiera simplemente sentarse y hablar de corazón. Carter tenía 38 años y cada año vivido aumentaba ese peso. Probablemente por eso ni siquiera notó ni sopesó racionalmente los pros y contras mientras su mano alcanzaba el ratón por sí sola y sus dedos hicieron clic abriendo el enlace. Carter fue redirigido al sitio, un diseño sombrío, honestamente, pantalla negra y en el centro, un rectángulo rojo con letras negras. Conoce tu destino. Bueno, pretencioso, pero breve y claro, sabes de inmediato qué hacer. Carter suspiró y hizo clic en el rectángulo. Apareció inmediatamente un nuevo mensaje. Graba la predicción en un grabador de voz. Se reproducirá solo una vez. No puedes volver a reproducirla. Carter obedeció. Encendió el grabador en su teléfono, lo acercó más al altavoz y presionó continuar. Comenzó una melodía espeluznante, diferente a cualquier otra. Lamentos, ominosa, chirriante, pero de alguna manera armoniosa en su propio estilo. Extraterrenal, quizás. No estaba claro qué instrumento tocaba. ¿Violín? ¿Flauta? ¿Arpa? Carter no sabía de música, pero sintió escalofríos en la piel. Lamió nerviosamente sus labios, queriendo apagar la música, pero ésta se detuvo por sí sola. Algo crujió, luego una voz ronca y ladridora habló. Vendré antes del amanecer. Si no recuerdas al menos un acto desinteresado, te arrancaré los ojos y la lengua, luego tomaré tu alma. La voz enmudeció. La pantalla mostró nuevamente oráculo. Carter se sentó sudando, mirando fijamente al frente. ¿Qué fue eso? Martilleaba en su cabeza. Quizás hacer clic de nuevo, pero tan pronto como lo pensó, apareció un error 404 en la pantalla. No existe tal sitio, amigo. Al ver el mensaje, Carter hirvió de ira y eso le dio fuerza. Lo habían engañado, simplemente lo engañaron, se rieron de su ingenuidad. Carter se bebió el té frío de frutas de un trago como si fuera vodka. Empujó la taza y furiosamente hizo clic en el ratón, abriendo el canal. El video del oráculo ya tenía decenas de miles de vistas. Los comentarios fluían como bayas de un balde agujereado, principalmente reseñas entusiastas. Pagadas, sin duda. Carter escribió un montón de respuestas negativas. Los fans del oráculo se abalanzaron sobre él a cambio. La batalla duró unos 40 minutos. Luego ocurrió algo extraño. La pantalla se oscureció, luego mostró estática gris y sobre ella apareció hasta el amanecer, 4 horas 40 minutos. Carter saltó en su silla, retrocediendo del monitor y miró a su alrededor salvajemente. El mensaje desapareció tan repentinamente como apareció. Ante él estaba nuevamente la discusión del video, pero ya no tenía ganas de discutir. ¿Qué diablos estaba pasando? Alguien le estaba haciendo una broma. Carter verificó la hora.
Medianoche pasada, el tiempo vuela. Mañana es 7 de mayo. Carter rápidamente encontró una tabla en línea de tiempos de amanecer y atardecer. Vio que el amanecer comienza a las 3:49, exactamente 4 horas 40 minutos, como escrito. Carter se levantó de la silla y caminó por la habitación, sintiendo que la náusea subía. Fue a la cocina, bebió un vaso de agua tan fría que le dolieron los dientes. El dolor lo devolvió un poco a la realidad. Nunca había creído en tonterías sobrenaturales antes, y no lo haría ahora. Era un hombre adulto e inteligente con título universitario, no una abuela rural o una dama histérica. Solo algo con la computadora, eso es todo. Quizás atrapó un virus a pesar del antivirus. Carter había oído, por cierto, que instalar antivirus es inútil, no ayudan, y había oído que los desarrolladores de virus y los creadores de antivirus son las mismas personas. Ellos mismos inventan virus, se protegen de ellos mismos, ganando dinero con consumidores crédulos. Al notar la irritación familiar hirviendo en su pecho, Carter sintió una oleada de energía. El modo de combate le convenía mucho mejor que la confusión y el miedo a lo desconocido. Casi corriendo de regreso a la habitación, Carter reinició la computadora con la intención de descargar después una utilidad de limpieza y escanear el dispositivo en busca de malware. Y luego, por supuesto, escribir al soporte y decirles lo que pensaba de su antivirus. Pero no tuvo que hacerlo. La computadora se reinició y el monitor mostró la familiar neblina gris con el mensaje ardiendo sobre ella. Hasta el amanecer, 4 horas 20 minutos. Su tiempo asignado se había acortado. Carter miró fijamente al frente, tratando de averiguar qué hacer. El miedo se arrastraba bajo su piel. Sentía como si hubiera tragado una rana fría que ahora se retorcía en su estómago, tratando de saltar fuera. Ningún misticismo. Aún se negaba a creer en ello. Solo necesitaba descubrir quién y cómo decidió burlarse de él. Luego castigarlos, por supuesto. Cálmate, cálmate, murmuró Carter, sentándose en la silla. Primero, contactar al creador del canal. Encontrarlo fue fácil. Carter siguió un enlace a una de las redes sociales. Escribió un mensaje en DMs. El chico se llamaba Ryan. Respondió rápidamente. Le dijo que bajara el tono y explicó que era una colaboración publicitaria regular, así que todas las preguntas debían dirigirse a los dueños del sitio, donde una página tenía el juguete llamado Oráculo. ¿Qué sitio?, preguntó Carter. Esoterismo, fortunas y cosas así, todos los detalles en la parte inferior de esa página. Justo después de la predicción, puedes ordenar una consulta o ayuda. Ese es el punto. Llegó la respuesta. Carter intentó hacer clic en el enlace nuevamente para llegar a la página, pero el sistema obstinadamente daba un mensaje de error. No puedo acceder, denme un enlace directo al soporte del sitio, escribió Carter y a regañadientes agregó, por favor. Ryan aparentemente decidió que estaba tratando con un idiota total, pero dio el enlace y cerró sesión. Carter fue al sitio inmediatamente. Era tal como dijo el creador del canal de terror. Algunas personas ofrecían servicios mágicos, eliminar maldiciones y mal de ojo, lecturas de tarot y otras tonterías. Carter apretó los dientes. ¡Estafadores! ¡Qué escoria con la que tenía que lidiar! Ahora descubriría quién se atrevió a bromear con él. El chat del operador estaba disponible las 24 horas. Carter escribió una larga carta exigiendo explicaciones y amenazando con ir a la policía.
La respuesta llegó rápido. Escribieron que Oráculo era de hecho su creación, totalmente inofensiva. Reproduce una de 10 melodías, principalmente piezas clásicas, nada como los sonidos que describió Carter. Luego, uno de 20 variantes de texto como «Deberías reconciliarte con quien ofendiste» o «La persona querida para ti te espera para que hagas el primer movimiento», seguido de anuncios sutiles, una oferta para una reunión personal con el oráculo, para una consulta más específica, sin amenazas ni exigencias. «Para nada», se enfureció Carter. «El mío fue diferente». Le pidieron que enviara el archivo de audio y él, maldiciendo, lo adjuntó al formulario. Unos 3 minutos después respondieron: «Enviaste un archivo vacío». «¿Cómo?», dijo Carter en voz alta y reprodujo la grabación. Haciendo una mueca, escuchó la música. La voz también estaba grabada claramente. Lo envió de nuevo y respondieron con fastidio, pensando que estaba loco. «Estás enviando un archivo vacío. No hay grabación en él. Si tienes más quejas, escribe una declaración formal a nuestra gerencia». Adjuntaron una dirección de correo electrónico, pero Carter ahora entendía claramente algo no cuadraba, no mentirían. ¿Por qué? Él mismo vio que era una pequeña firma regular estafando a gente supersticiosa por dinero. Cientos como esta en línea, hacer bromas a la gente, no era lo suyo. Parece que realmente no pretendían asustarlo. Realmente no escucharon ningún sonido en la grabación. Ahora la pregunta: ¿podría alguien más oírlos? ¿O solo él, Carter? Necesitaba verificarlo urgentemente, pero ¿a quién preguntar en plena noche? Sin amigos, de ninguna manera se avergonzaría frente a colegas, familia. No pensar en la familia ahora. Carter agarró el teléfono con el archivo grabado y corrió al rellano. Al lado vivía Robert Henry. Carter no hablaba con ningún vecino, pero al menos saludaba a éste. El anciano abrió rápidamente y no parecía somnoliento. «¿Sabes qué hora es? ¿Qué pasó? Disculpa la visita tan tarde», dijo Carter cortante. «Hazme un favor, por favor». «¿Un favor para ti? ¿Y por qué te quejaste de mí diciendo que mi apartamento huele a orina de gato?», refunfuñó Robert Henry con enojo. «Por cierto, ni siquiera tengo gatos». Carter maldijo mentalmente. Había sucedido. Una vez pensó que el rellano olía mal y decidió que la fuente era el vecino anciano. Los ancianos siempre tienen 1.000.000 de gatos, ¿verdad? «Lo siento. Error», respondió Carter a regañadientes. «Entonces no ayudarás». El anciano masticó sus labios. «No todos son tan desalmados como tú», dijo finalmente, y en tiempos normales Carter no dejaría pasar el insulto, pero ahora dependía del molesto viejo, así que lo soportó. «Entonces, ¿qué pasó? Escucha esta grabación y dime qué oyes». El vecino masticó su boca nuevamente y miró a Carter con sorpresa, queriendo confirmar que hablaba en serio. «Bueno, entonces reprodúcela». Unos minutos después, Carter estaba de regreso en su apartamento. Arrojó el teléfono sobre la mesa, frotó sus palmas. El anciano no mentía, no oía nada, por más que lo intentara. No se podía fingir eso. Carter hizo una mueca nuevamente, escuchando la espeluznante melodía y las palabras siguientes. El vecino lo miró desconcertado. Luego preguntó: «¿Cuándo empieza?» Sospechar al anciano de conspiración era completamente fantástico. ¿Y quién podría saber que Carter acudiría específicamente a él? Así que aceptarlo como hecho. Nadie más que Carter oye algo, lo que significa. «¿Qué diablos significa eso?»,
gritó, incapaz de contenerse, se lanzó hacia la computadora con la intención de apagarla. Nunca más. Nada de YouTube, nada de canales de historias de terror, ni un solo comentario en ninguna parte, nada de hacer clic en enlaces. Leería libros y vería televisión por cable, usaría la computadora solo para trabajar. Carter hizo clic en apagar. La máquina se apagó obedientemente. Carter incluso se arrastró bajo el escritorio para desenchufar el protector contra sobretensiones, presionando el botón naranja. Hecho. Salió arrastrándose de debajo del escritorio y se quedó paralizado. Presionando sus palmas contra su boca, miró fijamente el mensaje que ardía en el centro del monitor. Hasta el amanecer, 3 horas, 5 minutos. El mismo mensaje exacto estaba en la pantalla del televisor en la sala de estar, a donde Carter corrió como si lo persiguieran perros. «Mamá», susurró, sintiendo que su corazón estaba a punto de detenerse. Era la primera vez en 8 años que pensaba en ella, la primera vez que la llamaba. Había nacido en un pequeño pueblo rural, lejos de la gran ciudad a la que se mudó después de graduarse del programa de finanzas de la Universidad Estatal. La ciudad con la universidad estaba a 200 millas del pueblo, y durante sus estudios, Carter visitaba a sus padres raramente, y una vez en la gran ciudad nunca mostró su cara. Eran buenas personas, pero muy simples y toscas. A su único hijo, tardío y deseado, lo amaban con amor devoto, estaban inmensamente orgullosos de él, aunque un poco asustados de su temperamento duro. La última vez que Carter estuvo en su pueblo natal fue para el funeral de su padre. Quedó impactado al ver cuánto había envejecido su madre, espalda encorvada, cabello gris, suéter negro que enfatizaba la piel amarilla cerosa. Vecinos y parientes en el funeral parecían como ella, mal vestidos, desaliñados, perdidos. Su madre lloraba constantemente, intentaba abrazar a su hijo, pero él pensó que olía a vejez, pobreza, sopa de funeral y algo desagradable, así que esquivó los abrazos. Estar en la casa, que se había hundido y asentado cerca del suelo, era insoportable. Él y sus padres se habían vuelto extraños desde hace mucho, y ahora Carter veía claramente, el abismo entre él y su madre era insalvable. ¿Qué podía saber una anciana rural que veía el mundo solo en las noticias de Red y tenía una vaga idea de Internet sobre su vida, trabajo, asuntos? ¿De qué hablar? ¿En qué idioma hablar? En resumen, Carter huyó al segundo día. Metió dinero en las manos de su madre, dio todo lo que tenía, se excusó con trabajo urgente y se fue, tratando de no notar la mirada de perro de sus ojos llorosos. Secretamente decidió que estaba huérfano, enterró a su madre con su padre, los cortó a ambos, y su pasado, el pueblo, todos allí. Si le preguntaban por sus padres, decía que habían muerto. «¿Cómo está mamá?», se preguntó Carter, pero no hubo respuesta. «Deja de pensar en eso», se ordenó a sí mismo. Mamá no podía ayudar de todos modos. ¿Quién podía? Durante el tiempo restante hasta el amanecer, Carter corrió sin sentido por el apartamento, pensando qué hacer. Cerró las cortinas para que la oscuridad no mirara por las ventanas. Encendió luces en todas partes. Verificó la alarma y los cerrojos de la puerta 100 veces. Sacó del armario una simple cruz de plata que su madre le había dado una vez. Se la puso en el cuello. Una cruz sin fe es solo un adorno, pero mejor que nada. Carter intentó recordar sus actos desinteresados y se horrorizó al darse cuenta de que no había nada que recordar. Si los hubo, fue hace mucho en la infancia y no los recordaba, no podía presentarlos.
Pasaron las 3 de la mañana, las 3:30, cuarto para las 4, que ahora eran las 3:49. Carter lo sabía sin fallar. Las luces del apartamento se apagaron como si todas las bombillas se quemaran a la vez. Con las cortinas bien cerradas, ninguna luz de la calle entraba. Así que dentro estaba oscuro como una tumba. Vino a la mente de Carter la comparación cliché. Cuando llegó la oscuridad, se paró en el medio de la sala de estar. No podía quedarse quieto. Caminaba del dormitorio a la cocina, de la cocina a la sala. Carter no se movía, como si esperara que al no revelarse, la fuerza maligna no lo notara y se fuera. Ni siquiera respiraba y habría ordenado a su corazón detenerse si pudiera. Parecía tronar como un martillo neumático. Pasaron minutos. La habitación se iluminó con un resplandor fantasmal. La pantalla del televisor brilló en gris a su lado. Probablemente el monitor de la computadora en el dormitorio también se encendió. Cruzó por la mente de Carter. En esta luz ilusoria y danzante, una sombra negra era claramente visible, extendiéndose como una gran mancha en la esquina de la habitación, en el techo y la pared. Se parecía a una figura con túnicas negras, y Carter, mirándola, se negó a creer sus ojos. Pero tuvo que hacerlo. La ahora familiar voz baja y ladridora, que venía de todas partes a la vez, graznó. «He venido, listo para responder». Carter escuchó un chillido lastimero y se horrorizó al darse cuenta de que esos sonidos patéticos venían de su garganta. Ya no había espacio para el escepticismo. No podía permitirse ese lujo. «Yo le di dinero a mi madre», tartamudeó. «No cuenta», rugió el demonio. «No fue desinteresado, la estabas comprando y también tu conciencia. Has estado diciéndole la verdad a todos durante 6 años. Eres un huérfano completo. Extraños enterraron a tu madre». Carter se ahogó con un dolor inesperado. No sabía que existía tal dolor, que podía sentirlo, aunque aún no entendía de quién era el corazón que le dolía. ¿El de su madre o el suyo? La sombra se acercó, extendió largos brazos hacia Carter. «Te daré 2 intentos más. Habla». Carter, que había pasado horas repasando los eventos de su vida en su cabeza, no sabía qué decir y soltó. «Sophie, la pasante, la ayudé». «Lo sé», interrumpió el ser infernal. «No cuenta, no arreglaste sus errores por bondad. Querías a Sophie en tu cama y la conseguiste. Luego ella se odió a sí misma y a ti. Sophie», recordó Carter, renunció silenciosamente, sin explicarle nada a nadie. «Mejor no mencionar mujeres. Nunca sentiste emociones sinceras y desinteresadas por ninguna». La espesa sombra, densa como betún, estaba justo al lado. Un momento, y se desprendería de la pared, agarraría a Carter, que se encogió, abrazándose a sí mismo, tratando de esconderse del monstruo. Un hombre malo, rencoroso, inútil, con un corazón de piedra por el que nadie llorará. «Necesito gente como tú», dijo el demonio con avidez. «Último intento. Luego te arrancaré los ojos y la lengua. Tomaré tu alma». Carter sintió que lloraba. Lágrimas, calientes como cera de vela, corrían por sus mejillas. «Mamá, ayúdame». Llamó nuevamente a su difunta madre, y de repente otra persona vino a su mente. Un niño pequeño, el molesto y sucio pilluelo que se le había pegado a Carter ese día y a quien... «El chico», gritó Carter desesperadamente. «Le di la bolsa de comida hoy. Podría habérmela comido yo mismo, pero se la di a él y no necesitaba nada de él. Eso fue desinteresado». «Accidental», objetó el demonio, pero Carter, al escuchar duda en su voz, se atrevió.
Dijiste recordar un acto desinteresado. Lo hice. No puedes matarme ahora. Una pausa se extendió. Luego la criatura desconocida dijo: No puedo. Tienes razón. La sombra, como un derrame de petróleo, retrocedió hacia la esquina. Esta vez considérate afortunado. Pero recuerda, gente como tú es mi presa. Tarde o temprano serás mío. Al instante siguiente, la pantalla del televisor se apagó y las luces del apartamento se encendieron. Ninguna sombra en la esquina, nadie en absoluto excepto el aterrorizado Carter. El visitante nocturno desapareció sin dejar rastro. ¿Cómo te fue, Ethan James?, preguntó la secretaria mirando al alto hombre calvo que salía de la oficina del jefe. Todo bien, me dejó ir, así que Tommy y yo vamos a la playa. Sonrió y se dirigió hacia la salida de recepción. Ella lo observó irse y se maravilló por centésima vez ante los cambios. Durante años nadie vio ni siquiera un atisbo de sonrisa en su rostro, a diferencia de ahora. Era el tipo más desagradable, repulsivo. Pero ahora llamar a Carter la parca simplemente no encajaba, y todo sucedió de repente el año pasado. Una persona se convirtió en otra como intercambiadas. Las chicas en contabilidad pensaron que comenzó después de que visitó su pueblo natal. Regresó y la oficina explotó como una bomba. Todos hablaban de que Carter decidió adoptar al niño sin hogar Tommy, que siempre merodeaba por el centro comercial. Al principio nadie lo creyó, soltero, familia incompleta, pero luchó y, de alguna manera, lo logró. Llevó a Tommy a casa, pasaron unos 10 meses o más. Ahora se dirige a la playa con su hijo adoptivo. El jefe firmó la solicitud de vacaciones. La secretaria miró pensativamente por la ventana. Los milagros ocurren en el mundo, pensó. Milagros reales. Sin duda, su ángel guardián lo iluminó.